Buenos días, ¿cierto? A todos. Eh, Les deseo un feliz miércoles. Ya nos va quedando cada vez menos para terminar, ¿cierto? Las clases. Bueno, como habíamos quedado el lunes pasado, ¿cierto? Vamos a retomar con sistema urinario, ya bastante cortita la clase el día de hoy. Tiene bastante información, así que les ruego que pongan atención, ¿cierto? Puedan repasarlo nuevamente una vez terminada la clase. Entonces vamos a ver lo que es sistema urinario, ¿cierto? El sistema urinario es un sistema humano, ¿cierto? Es un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. Ya a través de la orina vamos a eliminar del organismo los desechos nitrogenados del metabolismo, la urea, la creatinina, ácido úrico, ¿cierto? Que son los desechos que nuestros cuerpos crean cuando ingerimos, ¿cierto? Un tipo de alimentación y algunas otras sustancias tóxicas también para el cuerpo. Entonces la orina, ¿cierto?, va a ser formada en los riñones y transportada por los uréteres hasta la vejiga urinaria, donde se va a almacenar hasta que sale al exterior a través de la uretra. Ya es el proceso así como es el recorrido de la orina durante el proceso de la micción, ¿ya? La unidad básica de filtración, ¿cierto?, se va a denominar nefrona. Y cada riñón tiene alrededor de 1 millón de nefronas, ¿ya? Así que son bastantes nefronas las que tenemos por riñón, por eso son tan importantes los riñones a nivel de cuidado, ¿ya? El aparato urinario, ¿cierto?, es un conjunto de órganos encargados de la eliminación de los desechos metabólicos, exceso de sales y toxinas a través de la orina. Una de las principales sustancias de desecho que se eliminan por este medio es la urea. Entonces, la arquitectura del riñón se compone de pequeñas unidades llamadas nefronas, ¿cierto?, en la que se produce el filtrado de la sangre. Primero, acuérdense, se filtra la sangre en las nefronas y después, una vez la sangre filtrada, se forma la orina, ¿ya? Entonces, el aparato urinario se va a componer fundamentalmente, o así hablando a grandes rasgos, fundamentalmente de dos partes, que van a ser el riñón, ¿cierto?, y las vías urinarias. Entonces acá tenemos un dibujo de un riñón, ¿cierto? Y de sus vías urinarias. Tenemos un riñón, ¿cierto? Acá, otro riñón acá. Vamos a tener los vías urinarias, que son los uréteres, ¿cierto? Que van a desembocar, ¿cierto?, en la vejiga. Y por último vamos a tener la uretra, que es donde se produce la micción, ¿ya? Sigamos. Hablemos del riñón. Ya el riñón, ¿cierto?, produce la orina y desempeña otras funciones como la secreción de eritropoyetina, ya que es una sustancia específica que se ocupa en el corazón para regular la presión, ¿ya? Los riñones son dos órganos de color rojo oscuro, ¿cierto?, que están situados a ambos lados de la columna vertebral. El derecho más abajo que el izquierdo. El que pueda responder por qué en los comentarios va a tener ahí un premio, ¿ya? Cada uno de ellos tiene un peso de aproximadamente 150 gramos, entre 10 y 12 centímetros de largo y de 5 a 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. En la parte superior de cada riñón vamos a encontrar las glándulas suprarrenales, ¿ya? Los riñones van a estar divididos en tres zonas diferentes. Vamos a tener la corteza, que cierto va a ser la superficie, vamos a tener la médula y vamos a tener la pelvis, ¿cierto? En la corteza se filtra el fluido, ¿cierto?, desde la sangre. En la médula se reabsorben algunas sustancias, ¿cierto?, de ese fluido que quedó, que son necesarias para el organismo. Y en la pelvis renal, ya ese filtrado, ¿cierto?, de ese segundo filtrado, ¿cierto?, va a salir la orina a la pelvis renal, que va a salir del riñón a través del uréter, ¿ya? Entonces, si lo dibujamos acá, vamos a darnos cuenta que tenemos este riñón, ¿cierto? Y esta parte, como disminución del espacio del riñón, la vamos a llamar pelvis renal, en donde va a salir la arteria renal, la vena renal, ¿cierto? Y el uréter, que es por donde sale la orina finalmente, ¿ya? Desde la pelvis renal. Las vías urinarias, ¿cierto?, van a recoger la orina desde la pelvis renal y la va a expulsar al exterior. Y están formados por un conjunto de conductos que son los uréteres, que son dos conductos que conducen la orina desde los riñones a la vejiga. Vamos a tener la vejiga, que es un receptáculo donde se acumula la orina, y por último vamos a tener la uretra, que es el conducto que permite la salida al exterior de la orina contenida en la vejiga. ¿Cómo se forma la orina? Ya la orina se forma básicamente a través de tres grandes procesos que se desarrollan en las nefronas. Los tres procesos básicos de formación de orina son la filtración, ¿cierto?, la reabsorción y por último la secreción. La filtración va a permitir que el paso del líquido desde el glomérulo, ¿cierto?, hacia la cápsula de Bowman
Eso va a ser el primer paso. El líquido que ingresa al glomérulo tiene una composición química similar al plasma sanguíneo, pero sin proteínas, las cuales no logran atravesar los capilares glomerulares, ¿ya? La porción celular de la sangre, es decir, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y algunas plaquetas, tampoco alcanzan a atravesar los glomérulos y no van a formar parte del líquido filtrado. A través del índice de filtrado glomerular, ¿cierto? Va a ser posible inferir que cada 24 horas se filtran en ambos riñones aproximadamente 180 litros, ya aproximadamente, en todo el trabajo que hace el riñón. ¿Ya? Después tenemos la reabsorción que acude en la parte de la médula, ¿cierto? Donde muchos de los componentes del plasma van a ser filtrados en el glomérulo, ¿cierto? Regresan de nuevo a la sangre. Este proceso mediante el cual las sustancias pasan desde el interior del túbulo renal hacia los capilares peritubulares, es decir, hacia la sangre se va, ¿cierto? Este proceso permite la recuperación de agua, sales, azúcares, algunos aminoácidos que se filtraron en la primera parte, ¿cierto? Y las devuelve al torrente sanguíneo porque son cosas que son, al final son elementos que nos sirven, ¿cierto? Que no pueden ser excretados porque sí, están al servicio del cuerpo humano, ¿ya? Y por último, vamos a tener la secreción, que es lo contrario a la reabsorción. En esta etapa, algunos componentes sanguíneos van a ser eliminados por la secreción activa de las células de los túbulos renales. La secreción no es un sinónimo de excreción, ¿ya? Hay que tener ojo ahí ese concepto. En la secreción se eliminan activamente las sustancias de luz del túbulo. Mediante un mecanismo de secreción se eliminan, por ejemplo, iones de hidrógeno, ¿cierto? Lo que contribuye a mantener el pH de la sangre o la acidez de la sangre de forma adecuada, ¿cierto? Y también se van a eliminar amonio, ¿ya? Que es el NH4 positivo, ¿cierto? Y algún tipo de fármaco en el caso de que estuviéramos consumiendo, ¿ya? Que es la secreción. ¿Cómo se forma la orina? Durante el paso a través del sistema de túbulos renales, la orina primaria, ¿cierto?, pierde alrededor del 99% del volumen inicial, principalmente por la absorción de agua, por lo que la orina final contiene las sustancias de desecho como urea, creatinina, a una concentración mucho más alta que la inicial. Entonces, el riñón, ¿cierto?, es un sistema muy eficaz en la eliminación de sustancias de desecho. La concentración de creatinina en la sangre, por ejemplo, oscila entre 0,7 y 1,3 miligramos por decilitro, mientras que en la orina final es entre 100 y 160 miligramos por decilitro. Es casi 130 veces superior, ¿ya? Los uréteres son dos conductos, ¿cierto?, o tubos de unos 20 a 30 centímetros de largo y entre 3 y 4 milímetros de diámetro, aunque su anchura no es uniforme y presentan varios estrechamientos, transportan la orina de la pelvis renal a la vejiga, en cuya base van a desembocar, ¿cierto?, formando los meatos uretrales o ureterales, los cuales tienen una estructura de forma valvular, ¿cierto?, que permite a la orina pasar gota a gota del uréter a la vejiga, pero no en sentido contrario, ya jamás se van a devolver. La pared del uréter está formada por varias capas y una de ellas contiene un poco de músculo liso que al contraerse provoca el peristaltismo ureteral que va a facilitar el avance de la orina. En la vejiga, ¿cierto?, que es un órgano hueco situado en la parte inferior del abdomen y superior de la pelvis, va a estar destinada a contener la orina que llega desde los riñones a través de los uréteres. La vejiga es una bolsa compuesta por músculos que se encarga de almacenar la orina y liberarla. Cuando ésta vacía su pared superior e inferior, se pone en contacto tomando una forma de como huevo, como ovoide, ¿ya? Cuando está llena, su capacidad es de unos 300-450 ml. Y su interior está revestido de una mucosa con un epitelio polistratificado impermeable a la orina, o sea que la orina no puede salir de ahí. Su pared contiene un músculo líquido llamado músculo detrusor, que contrayéndose y con la ayuda de la contracción de los músculos abdominales, produce la evacuación de la orina a través de la uretra. Por eso es que podemos nosotros manejar la intensidad de la micción, ya podemos hacer pipí más rápido, porque podemos provocar cierto un tipo de contracción y podemos modificar cierto la presión con que sale. A esto le vamos a llamar micción. La parte de la vejiga que comunica con la uretra está provista de un músculo circular o un tipo de esfínter que impide la salida involuntaria de la orina. ¿Ya? En la base de la vejiga se abre la uretra, un conducto que lleva la orina al exterior mediante la micción. ¿Ya? La uretra, ¿cierto?, es el conducto que transporta la orina desde la vejiga, ¿cierto?, urinaria hasta el exterior. Es marcadamente diferente entre los dos sexos. ¿Ya? La uretra masculina mide alrededor de 20 centímetros de largo y pasa por muchos lados. Ya tiene aparte una doble función, pues sirve para la expulsión del semen y la orina también. Ya se divide en varios segmentos.
Está la uretra prostática, la uretra membranosa, la uretra vulvar y la uretra peniana. Esta última porción, la uretra peniana, atraviesa el pene rodeada por los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos, desembocando al exterior, ¿cierto?, en el meato uretral. La uretra femenina es mucho más corta, ya mide entre 3 y 4 centímetros de largo y termina en la vulva por delante del orificio vaginal. Y su función, a diferencia que del hombre, es netamente urinaria, ¿ya? La micción, o se le llama micción, al acto de vaciamiento de la vejiga urinaria y la expulsión de la orina al exterior a través de la uretra, ¿ya? La vejiga urinaria se va a dilatar progresivamente a medida que se llena de orina, se va a ir así como ensanchando, ¿ya? Mediante la distensión de sus fibras musculares. Cuando el estiramiento es máximo, se produce la necesidad de vaciar la vejiga, para lo cual la estimulación de las fibras nerviosas procedentes del sistema nervioso parasimpático va a causar la contracción del músculo detrusor, ¿cierto? Y la relajación del esfínter uretral externo. Este proceso es automático, producto de un flujo espinal, o de un reflejo espinal en realidad, aunque está controlado por centros cerebrales superiores o corticales, ya que pueden inhibir este reflejo o facilitarlo. O sea que nosotros también podemos entrenar, ¿cierto?, ese proceso que está dado por el sistema parasimpático. Ya lo podemos hacer voluntario o no. Por lo que el acto se puede convertir en voluntario. ¿Ya? La frecuencia de las micciones va a variar de un individuo a otro, ¿ya? Así que en ella intervienen muchos factores personales como lo son el hábito, ¿cierto? El estado psíquico, si es que una persona está alegre, está triste, el consumo de agua, el consumo de drogas, la sudoración, si es que es sedentario o no, ¿cierto? La cantidad de orina emitida en 24 horas es por término medio unos 1,5 centímetros cúbicos, ¿ya? La vejiga urinaria tiene gran capacidad de distensión, ¿ya? Podemos almacenar mucha orina. Ya en caso de retención por obstrucción se puede acumular en su interior hasta más de 1 litro, ya así que alguno de estos conductos llegase a fallar, ¿cierto? O sea, si la uretra llegase a fallar y se bloquea, ¿cierto? Pues la vejiga puede llegar a almacenar hasta 1 litro de orina, ¿ya? En cambio, si existe cistitis, puede aparecer deseo de orinar cuando la vejiga contiene únicamente 50 ml, ¿ya? Así que es muy ahí probable, ¿cierto?, que tengamos en la cistitis que van mucho al baño, ¿cierto?, porque se produce orina y se tiene que ir inmediatamente al baño. Bueno, eso era la clase del día de hoy, ¿cierto? Ya para el próximo lunes vamos a retomar con aparato digestivo y vamos a seguir avanzando. ¿Ya? Que estén muy bien. Les deseo un buen fin de semana, ¿cierto? Que lo disfruten, zapateen, eh, disfruten con su familia y con sus cercanos y cuídense mucho. Hasta pronto.